El día de hoy vamos a iniciar ciclo de capacitación y vamos a empezar con lo que son los conceptos generales. Primeramente vamos a ver lo que es un antígeno y un anticuerpo. Un antígeno es una sustancia que estimula la producción de anticuerpos cuando son introducidos en un animal anfitrión. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiere decir esto? El antígeno se encuentra fuera de un organismo y al entrar ese organismo o más bien al entrar ese antígeno al organismo, va a generar la producción de anticuerpos. Los anticuerpos en sí es una proteína formada en respuesta a un antígeno extraño y vendrían siendo las defensas de nuestro organismo. ¿Sale? Entonces, un antígeno vendrían siendo virus, bacterias, hongos o parásitos. Y los anticuerpos serían las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas vendrían siendo las defensas de nuestro organismo. Las inmunoglobulinas existen 5 diferentes tipos. Sería el IgA, IgE, IgM, IgG e IgD. ¿Sale? El IgA es un marcador exclusivo que se va a encontrar específicamente en las mucosas. ¿Sale? En cualquier parte donde nosotros tengamos tejido mucoso, van a actuar las IgAs. La IgE es un marcador exclusivo de alergias y estas únicamente se van a presentar cuando nosotros tenemos una reacción alérgica. La IgM y la IgG van a trabajar en conjunto o una seguida de la otra. La IgM se le denomina como inmunoglobulina de presencia y a la IgG se le denomina como inmunoglobulina de memoria. La inmunoglobulina de presencia va a ser la primera en estar presente para hacer la defensa de nuestro organismo y esta va a mandar o va a recopilar toda la información para poderla mandar al sistema inmunológico y que el sistema inmunológico genere las IgG, que vendrían siendo las inmunoglobulinas especializadas. Estas IgG todavía van a actuar, desaparece el ataque del antígeno o se controla la enfermedad, pero las inmunoglobulinas G todavía van a estar presentes durante un determinado tiempo. Pasamos una vez que tenemos o que ya sabemos que es un antígeno y un anticuerpo y los anticuerpos se dividen en diferentes inmunoglobulinas y ya sabemos en dónde actúa cada una de ellas, vamos a pasar a las cualidades primarias de los inmunoensayos. Las cualidades primarias de los inmunoensayos son principalmente 3: sensibilidad, especificidad y exactitud, donde la sensibilidad vendría siendo la menor cantidad de materia que se puede detectar. ¿A qué nos referimos con la menor cantidad de materia que se puede detectar? Es o vendría siendo el punto de corte de las pruebas. ¿Qué es un punto de corte? O que vendría siendo también lo mismo que sensibilidad. Vendría siendo a partir de donde la prueba puede detectar la presencia de lo que está buscando. Y menos de eso, la prueba no nos detectaría la presencia de lo buscado. Por lo tanto, si ponemos un ejemplo, vendría siendo la cantidad, digamos, un ejemplo, una prueba puede detectar a partir de 20 unidades
de tal hormona. Si nosotros tuviéramos 19.5 unidades de esa hormona, la prueba nos daría un resultado negativo, ya que no cumple con la cantidad mínima para que pueda ser detectada la presencia de esa hormona. En cambio, si existiera una cantidad de por lo menos 20 unidades, la prueba automáticamente nos detectaría la presencia de lo que estamos buscando. Vendría siendo la sensibilidad o punto de corte. A partir de ese valor nos va a arrojar un resultado positivo. Menos de ese valor sería un resultado negativo. En cuestión de la especificidad es la habilidad para seleccionar únicamente una sustancia sin la interferencia de compuestos similares presentes en la muestra. ¿A qué nos referimos con especificidad? La especificidad es la que nos va a dar la certeza o nos va a asegurar que lo que nosotros estamos detectando es lo que nosotros queríamos detectar. Incluso si hay compuestos que se parezcan demasiado entre sí, esta especificidad va a poder hacer la discriminación de uno o de otro compuesto. ¿Vale? Y es la que nos va a dar o nos va a determinar o va a hacer que se eviten los falsos positivos o falsos negativos por la presencia de alguna interferencia en nuestra muestra. La exactitud es la que mide que también un ensayo puede determinar la concentración verdadera de una sustancia. Y esta regularmente es una, eh, es una cualidad que puede ser evaluada. Al ser evaluada, nosotros ya tenemos métodos para poder medirla. La exactitud tiene un rango de aceptación. Si nuestra prueba sale de esos rangos de aceptación en cuestión de exactitud, la prueba automáticamente pierde la exactitud. Debe de cumplir con esos rangos para poder decir que la prueba es exacta en cuestión de la determinación o para determinar la concentración verdadera de un estudio. ¿Sale? Estas tres cualidades en su conjunto van a hacer que la prueba tenga un buen funcionamiento. Ahora sí, teniendo en cuenta estas cualidades, nosotros podemos empezar a hablar de lo que es la gama de productos que manejamos en MexLab. Y los productos que manejamos en MexLab o las secciones que nosotros tenemos en MexLab vendría siendo pruebas rápidas, serología, grupos sanguíneos, química clínica, microELISAs, quimioluminiscencia y aparte también manejamos equipamiento para el laboratorio, como son equipos para la medición de la química clínica, tanto semiautomáticos como automatizados, lectores de tira de orina, lectores de pozos para microELISA o quimioluminiscencia, equipos para hematología, coagulómetros, nefelómetros y prácticamente equipamiento para todas las áreas en el laboratorio. Empezaremos o daremos una pequeña explicación de las pruebas inmunocromatográficas o también conocidas como pruebas rápidas. ¿Sale? Las pruebas rápidas no es otra cosa más que una reacción antígeno-anticuerpo mediante la cual un complejo color antígeno secuestra los anticuerpos formando una especie de sándwich, donde vamos a tener antígeno, color y anticuerpo. Al nosotros tener estos tres componentes, se va a formar una banda de color en la membrana que a través de un flujo lateral
arrastra los anticuerpos, los antígenos impregnados en la tira y quedando atrapados en la zona de reacción mediante el principio de capilaridad. ¿Qué es esto que acabamos de leer? No es otra cosa más que la forma en la que va a actuar una prueba rápida. Al nosotros decir o mencionar que es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿a qué nos referimos? A que va a haber una unión entre un antígeno y un anticuerpo. Recordemos, el antígeno es un virus, una bacteria, un hongo o un parásito, que al entrar a algún organismo va a generar una respuesta y esa respuesta va a ser ¿qué? La generación de un anticuerpo. Por lo tanto, al yo mencionar una reacción antígeno-anticuerpo, estoy diciendo que lo que nosotros vamos a buscar va a ser ya sea un antígeno o un anticuerpo. ¿Mediante qué? Mediante la complementación de la tirilla. Si nosotros estamos buscando antígenos en la muestra, ¿qué vamos a tener en la tira? Vamos a tener el color y vamos a tener los anticuerpos que van a ser la combinación con el antígeno o el complemento de ese antígeno para poder hacer la detección, ¿sale? En cambio, si nosotros buscáramos un anticuerpo en nuestra muestra, al caso contrario vamos a tener un antígeno y un color en nuestra tirilla, ¿sale? Sería lo contrario. Siempre vamos a buscar el complemento en nuestras pruebas, ¿sale? Al haber ese complemento, nosotros vamos a formar una banda de color en la membrana. Nos menciona que es a través de un flujo lateral y en base al principio de capilaridad. El principio de capilaridad no es otra cosa más que cuando nosotros hacemos la impregnación de un líquido en un, digamos, en un papel, que nosotros vemos que va avanzando este líquido por el papel, ese recorrido que nosotros estamos teniendo es el principio de capilaridad. Cuando nosotros estamos inundando y esa inundación va pasando la información al siguiente capilar. El flujo lateral no es otra cosa más que el corrimiento por esa membrana. ¿Sale? Entonces, en el caso de la inmunocromatografía, se utilizan dos tipos de inmunocromatografía, o nosotros nuestras pruebas tenemos dos tipos de inmunocromatografía. Lo que vendría siendo la inmunocromatografía convencional, donde nosotros forzosamente tenemos que tener la presencia de un antígeno, un conjugado o un color y un anticuerpo para nosotros poder generar una coloración. Al yo tener estas tres partes, voy a generar la coloración y esto va a darme un resultado positivo porque estoy encontrando en la muestra el complemento a mi tirilla. En este caso sería el antígeno. Pero si yo tuviera una prueba para detectar anticuerpos, el antígeno pasaría a este lado y el antígeno lo buscaría yo directamente en la muestra. En la inmunocromatografía convencional siempre tengo que tener estas tres partes para poder tener o formar una coloración en la zona de test y por lo tanto determinar una positividad en la tirilla, ¿sale? O un resultado positivo. En dado caso que me hiciera falta el complemento que lo voy a buscar en la muestra, ¿tendría coloración? ¿Tendría alguna coloración? No, ¿sale? ¿Por qué? Por la ausencia de lo que estamos buscando, ¿sale? Recordemos, la prueba va a reaccionar en base a una unión antígeno-anticuerpo.
Y mediante esta unión, nosotros vamos a generar o se va a formar una banda de color en la membrana. ¿Por qué se genera esa banda de color en la membrana? Por la unión antígeno-anticuerpo y la presencia de mi conjugado o color. De esa forma, yo voy a tener los tres compuestos y se va a generar la coloración cuando tenga un resultado positivo. ¿Sale? Pero existe también otro tipo de inmunocromatografía. Un tipo de inmunocromatografía que se le nombra inmunocromatografía por competencia o por competición. Y este tipo de inmunocromatografía por competición únicamente lo manejamos en las pruebas de abuso de drogas. ¿Por qué? ¿Y cómo funciona este tipo de inmunocromatografía? Al nosotros querer hacer la detección de una droga, un ejemplo THC, nosotros no vamos a tener un anticuerpo contra el THC. Por lo tanto, se tiene que formar un anti-THC. Y una vez que nosotros tenemos la presencia del THC en la muestra, nosotros lo vamos a hacer reaccionar, se van a unir estos dos y como va a quedar atrapado por compatibilidad, automáticamente yo no voy a tener coloración, ya que el compuesto de anti-THC, que también va a tener oro coloidal para formar una coloración, va a quedar atrapado en el inicio de la tirilla en conjunto con el THC que tendría yo en la muestra. Si fuera una muestra con una muestra que no contiene THC, ¿qué es lo que va a suceder? Al no tener yo el compuesto que estoy buscando, el anti-THC va a tener un peso molecular menor, por lo tanto va a recorrerse un poco hacia la zona de test. Y este anti-THC tiene oro coloidal o el conjugado que nos va a generar la coloración. Por lo tanto, al pasar al segundo sitio de unión más compatible con este anti-THC, automáticamente se va a generar una coloración. Y si se fijan, el resultado sería inverso al de la cromatografía convencional. No sé si han visto o no sé si han checado en algún inserto de abuso de drogas que la interpretación de resultados es completamente diferente a lo que vemos en una prueba de embarazo, por ejemplo, o en una prueba para la detección de HIV o de sífilis. No sé si han visto que en ese tipo de pruebas, en las pruebas convencionales, 2 líneas es un resultado positivo, una línea un resultado negativo. En la inmunocromatografía por competencia o en las pruebas de abuso de drogas, el resultado es completamente al revés. Una línea nos indica un resultado positivo y la presencia de 2 líneas nos indica un resultado negativo. Y esta es la explicación del por qué la interpretación es contraria en un tipo de inmunocromatografía y en otro. ¿Sale? ¿Dudas con respecto a cómo funcionan las pruebas rápidas? ¿Ninguna? ¿Seguras? ¿Qué tan seguras? ¿90% seguras? 100% seguras. Perfecto. Entonces, una vez que ya sabemos cómo funcionan las pruebas rápidas y que sabemos que tenemos o que manejamos 2 tipos de inmunocromatografía, vamos a ver que nuestro catálogo está diferenciado o está dividido en diferentes grupos de pruebas. Pruebas de fertilidad, pruebas de abuso de drogas, pruebas inmunológicas, marcadores tumorales, marcadores cardíacos, pruebas para la detección de diabetes, enfermedades infecciosas
y las tiras de orina. En el caso de las tiras de orina es una metodología un poquito diferente, pero entran dentro del rango de pruebas rápidas por el tipo de prueba que es, ¿sale? Empezamos con lo que son las pruebas de fertilidad y en esta parte nos vamos a apoyar de el catálogo general de MEXLab. Lo abrimos en la parte de pruebas rápidas y la primera sección que vamos a tener van a ser las pruebas de fertilidad. En las pruebas de fertilidad nosotros contamos con diferentes pruebas. Vendrían siendo las pruebas Biopreg en sus diferentes presentaciones. Estas son pruebas para la detección de la hormona gonotrofina coriónica. La hormona gonotrofina coriónica va a incrementar sus valores de forma exponencial circulantes tanto en suero como en orina cuando existe una peculiaridad en las personas, cuando tenemos un incremento en la producción celular o un incremento acelerado de la producción celular. ¿Sale? También vamos a tener pruebas para la detección de LH, hormona leutinizante. Esta hormona es la responsable, o más bien va a haber picos de LH cuando nosotros tenemos, o más bien cuando las mujeres tienen su periodo de ovulación. Esta prueba regularmente se utiliza para saber si una mujer es fértil. ¿Por qué? Porque la ovulación es sinónimo de fertilidad. También tenemos otra hormona que es la hormona folículo estimulante, que vendría siendo el bio-FSH. Y esta hormona, al contrario de la LH, se va a incrementar cuando las mujeres están perdiendo la están perdiendo la habilidad o la producción de óvulos. Y esta también se incrementa cuando las mujeres entran en un periodo de menopausia, exactamente. ¿Sale? Entonces, estas hormonas las vamos a manejar en las pruebas de fertilidad. También manejamos una prueba que va dirigida hacia los hombres y es el biosperm. El biosperm no es otra cosa más que una prueba para determinar la concentración espermática de una muestra. Y esta prueba vendría siendo una prueba semicuantitativa, ya que vamos a contar con un colchoncillo que nos va a determinar de forma semicuantitativa la presencia de por lo menos 14 millones de espermatozoides por mililitro de líquido seminal. Si el hombre tiene menos de esa cantidad, posiblemente sea una oligospermia y esa es una causa de una posible infertilidad en el caso de los hombres. ¿Sale? Entonces, estas pruebas van a estar presentes en el perfil de fertilidad. También manejamos lo que son las pruebas inmunológicas, en las cuales van a venir pruebas para la detección de sífilis, HIV, influenza, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. Pruebas gastrointestinales, contamos con pruebas para la detección de Helicobacter pylori en suero, pruebas para la detección de Helicobacter pylori en heces. La de suero sería para la detección de los anticuerpos y la de heces es para la detección del antígeno. Detección directamente de la bacteria en heces fecales. ¿Sale? Las pruebas gastrointestinales también vamos a tener la procalcitonina, Clostridium, Streptococo A, Salmonella,
calprotectina, rotavirus en combinación con adenovirus, rotavirus solito, norovirus, campylobacter, astrovirus, un combo de entamoeba, giardia y cryptosporidium. Y aparte también vamos a tener una prueba para la detección de lactoferrina. En el caso de las pruebas infecciosas, tenemos pruebas para la detección de dengue, IgG-IgM y un combo de IgG-IgM con NS1. En este caso, vendría siendo la detección de anticuerpos y de el antígeno. Pruebas para detección de chikungunya, Zika, clamidia, Chagas, la detección de antígeno de COVID en saliva, detección de COVID de forma nasal y también nasofaringia. También a su vez vamos a tener la detección de COVID, pero en anticuerpos para detección de Mycoplasma pneumoniae, Streptococo pneumoniae y Legionella pneumoniae. En cuestión de marcadores tumorales e inflamatorios, tenemos lo que es el Biopros, la detección de sangre oculta en heces, prueba para detección de alfa-fetoproteína, detección de el carcinoembrionario, el antígeno carcinoembrionario, PCR y FR. Las tiras de orina, manejamos lo que es el Uridiac, que es la tirilla reactiva para hacer el examen general de orina. Esta tirilla cuenta con 10 parámetros diferentes y es la que se utiliza en la detección de los analitos del examen general de orina. Aparte también manejamos tirillas para microalbuminuria, por medio de la cual se puede detectar un daño renal hasta con 10 años de anticipación. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque el riñón no tiene que filtrar proteínas y al haber pequeñas partículas de proteínas en la orina, nos va a causar o nos va a dar un indicativo de que hay filtración de proteínas por ese riñón. ¿Sale? También tenemos pruebas para la detección de diabetes, que vendría siendo la glicohemoglobina, y prueba rápida para la detección de hemoglobina glicosilada en un rango de entre 6 y 9%. Marcadores cardíacos, vamos a tener biotroponina I, un panel cardíaco donde vamos a hacer la detección de troponina I, CKMB y mioglobina, y otra prueba también para la detección de troponina T. Pruebas para alergia vendría siendo la IgE, panel de Torch, en donde se va a comprender tanto las fracciones IgG como las IgM. El panel de Torch consta de detección de toxoplasma, citomegalovirus, rubiola y herpes viral tipo 1 y tipo 2. Perfil metabólico tenemos lo que es la vitamina D. Para perfil tiroideo tenemos prueba rápida para la detección de TSH. Y dentro de todo lo que son las pruebas rápidas, tenemos todo lo que es el abuso de drogas. Manejamos presentaciones individuales, manejamos presentación de multipanel con combinaciones desde 2x1 hasta 12x1 y también manejamos presentación en vaso o en copa.
En la presentación de vaso o en copa manejamos 3, 5, 6 y 7 por 1. La presentación de copa incluye termómetro y lógicamente al venir en copita, nosotros vamos a tener una custodia, una cadena de custodia totalmente cerrada, ya que nuestro paciente va a depositar la muestra y ese frasquito no se necesita abrir para poder realizar las determinaciones de los analitos, sino que el mismo frasquito ya contiene las tirillas para poder identificar si nuestro paciente es positivo o negativo a los analitos a analizar. Hasta aquí, ¿dudas con respecto a el catálogo de pruebas rápidas que manejamos en MexLab? ¿Ninguna? Ok, bueno. Esto comprendería lo que es la primera sección de la capacitación, donde nosotros vimos los principios básicos, como fueron antígeno, anticuerpo, las tres cualidades primarias de los inmunoensayos, que es sensibilidad, especificidad y exactitud. Vimos cómo funciona una prueba rápida y las pruebas rápidas que contamos o las pruebas rápidas con las que contamos en MexLab, ¿sale? Entonces, esta primera sección comprendería esa parte.